Ser un tatuador famoso es como ser un pescador famoso. Te conocen los que pescan. O sea, no eres Madonna. La primera máquina que compré, una me la regaló mi esposa, una Coil, una electromagnética, que la usé una sola vez y casi me zafa la mano. Con la IA se complica porque nosotros lo utilizamos, pero nosotros lo utilizamos de una manera muy diferente a la que el cliente cree. Exacto. Y te topas cosas como, no sé, fantasías sexuales muy bizarras. Bienvenido una vez más a La Guarida. Hoy tenemos un entrevistado extremadamente especial, amigo profesional con millones y millones de historias para contar y para divertirnos todos acá. Y bueno, y de que esa manera llegan a conocerlo un poquito mejor, lejos del artista y la persona, los dos al unísono. Entonces, caballero. Hermano, muchas gracias por la presentación. Preséntese. Claro. Preséntese por las Bueno, mi nombre es Harold García, soy artista del tatuaje desde hace aproximadamente 10 años. Y bueno, tengo mi estudio acá, Inworks Tattoo en Tampa, y nada, acá estamos. Entonces, señor Harold, lleva 10 años tatuando, pero ¿cuánto tiempo llevas en el mundo del arte en general? Y en el mundo del arte estoy directamente involucrado desde los 15 años, desde que entramos a la escuela de arte allá en Cuba, con la pintura, así que yo diría cerca de 25 años desde que agarré un pincel en mi mano por primera vez. En un tiempito, ¿no? Ya, es un tiempito, un cuarto de siglo por ahí por decirlo. No vamos a decir mi edad porque ya eso... No, eso no. Vamos a dejarlo nada más. Eso, ¿sabes? Claro. Esa parte, para que no sea un doble estándar, también vamos a empezar a usar a los hombres porque, ¿sabes? No es justo. Porque no es justo. No es justo. Entonces, amén de que al inicio, porque bueno, hemos conversado 800 veces Sí. y sabes que yo conocía de ti, de Armelio, saludos y cuando veas esto, sabía de ustedes. No me imagino que a ustedes en ningún momento les cruzara por la mente ponerse en esto o interesarse al menos, ¿no? No. Recuerdo nosotros en Cuba, sobre todo en mi generación, el tatuaje era, vamos a decirlo, mal visto todavía. Era como, yo lo consideraba como una expresión muy menor y marginal del arte. Algo en lo cual yo, estudiando arte, sería como degradarme a hacerlo. Sí. O sea, nunca, ni siquiera a nosotros nos pasó por la cabeza, no sé, es como un chef Michelin cocinar street food. Tipo, no tenía sentido para nosotros venir de toda la educación, de la academia, de la escuela, de los grandes artistas, ponernos a pensar en el tatuaje. Increíblemente, eso cambió con el tiempo. Y cambió más que nada, para mí fue como un clic porque fui un poco testarudo. Yo veía el tatuaje y decía, esto tiene que ser muy fácil. No hay manera de que eso sea complejo. O sea, es imposible. Agarré una máquina de tatuar, intenté hacer una línea recta y no me salió. Dije, no, cuenta que nada que ver. Claro, espera un momentico que esto no puede ser así. Vamos de vuelta. No me salió a la segunda. Y entonces es como que, ok, yo voy a hacer esto hasta que me salga. Y por ahí arrancó. Por ahí arrancó la cosa. Que no fue en Cuba. No fue en Cuba, fue en Buenos Aires, fue un curso de iniciación en una escuelita de Buenos Aires, que no voy a hablar mal de la escuelita, pero la verdad que no era buena. Muchas de las cosas que te decían hoy como profesional, 10 años después, están totalmente incorrectas, pero incorrectas a un nivel que, o sea, gente, si están viendo esto en Argentina, no lo hagan, no lo digan nunca más. Y bueno, a partir de ahí arrancamos, empecé con mi mejor amigo, con Armelio, artista también que está allá en Buenos Aires, a trabajar en eso hasta que, bueno, le fuimos encontrando la vuelta, abrimos un estudio y por ahí arrancó la carrera. Es increíble porque si, por ejemplo, desde el punto de vista de iniciarte en Cuba, es muy rústico todo, sí. La accesibilidad es muy difícil, sí. Incluso hoy en día. Sí. Todo el mundo, o bueno, el que está al tanto de la situación sabe más o menos cómo está la situación allá. Entonces, siento que en mi caso, cuando me preguntan ¿cuántos años tú llevas? No, yo llevo 10 años y pico. Claro. Pero, tatuando, no llevo esa cantidad de tiempo. Yo siento que sientes realmente vamos a decirlo así, la presión de la industria una vez que sales y experimentas, porque bueno, ya llegaremos ahí, pero has visto la industria desde casi todos los continentes. Sí. Y entonces es completamente diferente. Sí, es completamente diferente, sobre todo yo empiezo a trabajar en Argentina. En Argentina, si bien tenés acceso a casi todo, por así decirlo, muchos de los insumos, sobre todo las agujas que usamos nosotros hoy en día allá, tema costo de gasto de tatuaje contra el rédito,
no te es funcional. Entonces usa mucho material chino que no es de la mejor calidad. Las tintas sí, pero bueno, las cosas para tener un acceso a la misma calidad de cosas que tenemos acá cuesta el doble. En Cuba cuesta 10 veces, no el doble. Pero tampoco era que empezamos a trabajar con las máquinas de mayor calidad. También tenían un costo que en ese momento uno no podía... Insostenible. Para nosotros era insostenible. Yo me acuerdo la primera vez que vi una de las máquinas que usaba en ese momento, la Dragonfly. Fíjate que me acuerdo que tenía una forma media rara. Yo decía, uff, de aquí a que me pueda comprar eso salía $300 la máquina. Y $300 para mí en ese momento representaban dinero. Me acuerdo que la primera máquina que compré, una me la regaló mi esposa, una Coil, una electromagnética, que la usé una sola vez y casi me zafa la mano. Dije, no, esto no es para mí. Si esto es el tatuaje, no es para mí. Estas vibraciones son... Era heavy. Y entonces compré una maquinita china, una Dragon Hawk en $50 en Amazon, que hice con una amiga mía que venía de Estados Unidos, me la trajera y con eso arrancamos. Entonces el acceso era un poco diferente. Y la verdad que nosotros en Cuba, no sé tú, pero yo no tenía idea de lo que se podía lograr con el tatuaje. No, imposible. Para mí el tatuaje era, vamos a hacer la crucecita, vamos a hacer el ancla del marinero, vamos a poner el nombre de Pedro te amo debajo de una teta para ejemplificar cuánto aman a Pedro, pero hasta ahí. Y Google tampoco ayudaba mucho en aquel tiempo, porque con el internet extremadamente lento de Cuba, ¿sabes, no? Tú ponías, por ejemplo, me voy a hacer un banco de fotos porque tengo la oportunidad, porque alguien tiene internet y voy a aprovechar y voy a descargar 5 fotos en 2 horas. Sí. Y eran las mismas referencias de toda la vida, que después cuando conoces la industria desde el otro punto, es a lo que lleva a los problemas, ¿ves? Porque como no hay nutrición de otro tipo de cosas, ni una persona que te guíe, entonces es el mismo león, la misma rosa, el mismo no sé qué. Quizá un poco de creatividad uno que viene del mundo de la academia, eso, pero fuera de eso. Sí, pero sí, aparte de las referencias también a nivel técnico, yo me acuerdo la primera vez que vi un tatuaje de Steve Butcher, pensaba que era de mentira. Yo decía, pero espérate, déjame reprocesar esto, porque uno piensa la aguja casi como el puntillismo en la escuela, y en la realidad es eso, son puntos. Literal, sí. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo lograr un trabajo realista con puntos, con tinta, en un soporte que es móvil, que está vivo? Para mí era totalmente, yo decía, no, esto no puede ser bien. Y después me di cuenta que no, que sí se podía. O sea, no era fácil, pero se podía. Y lo otro es el factor tiempo. Sí. Porque en un lienzo lo haces a tu tiempo, mundo. Pero en la piel no. Sí, la parte del tatuaje que a mí todavía me choca es el tercero involucrado. O sea, el cliente. Cuando tú estás pintando, que estamos trabajando, que estamos en la casa, con el arte, en el estudio, con el lienzo, eres tú, tu idea, tu proyección, tu tiempo, no hay nadie que opine al respecto de la obra, o del concepto, o del diseño, o de cómo la vas a estructurar. Eres tú con el lienzo. Acá tenés un tercero involucrado, que es el cliente, que con sus excepciones, vamos a ponerle un 90% de las veces, tienen una cero idea de concepción estética, de anatomía, de ubicación, de tamaño, de tendencias, de qué es lo que se puede hacer, de qué es lo que no. Bueno, podemos hablar más adelante con el uso de inteligencia artificial, que hoy casi está haciendo más daño. ¿Sí? Casi está haciendo más daño que favor con el tema de cómo el cliente enfoca el tatuaje y lo que quiere en sí. Entonces es bastante diferente. Es bien complicado, brother, porque la industria ha evolucionado a un punto espectacular, ¿ves? Yo recuerdo, ahora que tú dices eso, me quedé pensando. Yo creo que las 2 primeras veces que yo vi algo así, que yo dije, wow, fue yo no sé cómo se llama el artista, el handle de él de Instagram es I Am Tattoo. Yo creo que tú lo has mostrado. Sí, lo hemos visto, sí. Y era una pieza sana. Recuerdo que lo descargué a través de una tercera aplicación de un Instagram, una cosa así. Claro. Era una pieza sana aquí en el muslo. Espectacular. Eso ver un color así, sí. Nada que ver. Y lo otro fue Dimitri Samuin. Sí. Entonces, yo siento que hay un puente que necesita crearse entre vengas o no vengas de la academia o de una formación, sí, ¿sabe? Profesional, hacia esta otra parte del cliente y de todo eso, precisamente por eso que tú mencionas. Sí. Porque el cliente viene y te propone, por ejemplo, para entrar ya con el tema de la IA, ya que lo mencionamos, se hacen una foto y te dicen, ¿qué tú crees de esto? Porque la IA me dijo que la IA no tiene en cuenta nada de eso, proporción, esto, lo otro, sanado, ¿sabes?
te monta una imagen encima de la otra y ya. Entonces, a veces expectativa y realidad no están alineados y tampoco se dejan aconsejar. Sí. Es complicado. Ahí con la IA se complica porque nosotros lo utilizamos, pero nosotros lo utilizamos de una manera muy diferente a la que el cliente cree. Exacto. El cliente cree que nosotros ponemos la IA y decimos, diséñamele un tatuaje a este cliente para mí que tenga arriba un castillo o un dragón y un guerrero abajo. No, no funciona así. Nosotros generamos una imagen en particular. Ok, vamos a generar el guerrero. Ahora vamos a generar el dragón. Ahora la iluminación de ambos tiene que matchar. Ahora vamos a ver cómo ponemos esa composición en un brazo que no es plano, que tiene un volumen, en una pierna, que tiene cierta musculatura, que el cliente es más blanco, es más trigueño, estás en la Florida o estás tatuando en Europa, la aplicación y el tratamiento del tatuaje va a ser totalmente diferente. Acá en la Florida sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con los blancos, los colores que se oxidan por el tema del sol. Esos temas en Europa no los tienes, ni te pasa por la cabeza. Entonces, la IA genera una imagen que el cliente le manda y viene, no, yo lo quiero así. Y uno, es irreal. Dos, está anatómicamente incorrecto en tu cuerpo, no va a quedar bien. Y ahí tenemos que educarlo al cliente. Pero volviendo atrás un poco lo que decías de la academia, de ese puente entre el arte y el tatuaje, fue una de las cosas que más me impresionaron porque de momento tú veías gente que llevaba 10 años tatuando, 15 años tatuando, y eran, vamos a decir, mediocremente buenos, y de momento te venía un pibe de la Academia de Rusia de San Petersburgo que llevaba tatuando 10 meses y era una locura. Entonces, el tatuaje cambió mucho cuando el artista, no el tatuador, se involucró en este mundo. Porque el tatuador antes era un oficio, era como ser carpintero, como ser plomero, sin tirar abajo ninguna de esas profesiones, pero era más que nada un oficio que no se estudiaba, se aprendía con la práctica. Después que entraron artistas, esto se profesionalizó. Ya había composición, ya había anatomía, ya había iluminación, ya había un concepto en la pieza. Idea nueva. Ya hay ideas nuevas. Entonces ahí cambió todo. Y ahí empezó esa guerra sin palabras de la vieja escuela contra la nueva escuela y los tatuadores viejos, no, que la máquina de coil es la mejor, que todo tiene su cosa, pero... Es que lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Mira, en este caso, no es que tú no seas capaz, porque bueno, el que te conoce y ha visto lo que eres capaz de hacer, por ejemplo, cuando te pones a pintar óleo acrílico, esto, lo otro, tienes conocimiento para hacerlo. Que no lo prefieras es otra cosa. Entonces, si tú prefieres un estilo que es completamente diferente al otro, y para ese estilo hay cosas que son más funcionales a la hora de ejecutarlo, no, porque tienes que tener una opinión, ¿no? Eso no sé qué más. O creerte de porque tienes 30 años de carrera, el que lleva 5 no te puede enseñar. No funciona así. No está bien. Entonces eso crea una disparidad complicada ahí porque el ego en el mundo del arte, tú sabes que es una bandera que siempre está ahí. Entonces hay que bajarle un poco y siempre estar abierto. Por eso es que todos estas personas reconocidas, ¿no? Las personas que tienen las bases bien sentadas en el mundo, que están dispuestos a evolucionar un poco más, le está yendo también, brother, y están ahí, tienen el respeto de todo, porque nunca están cerrados a decirte ¿qué necesitas? No, un consejo, no sé qué. Tampoco es molestar todo el tiempo. No, claro que no. Pero nunca te lo niegan, ¿entiendes? Sí, todos hemos vivido eso, incluso en las convenciones, de gente que empieza a venir, pararte, preguntarte, que uno siempre se detiene, les explica que qué sé yo, sí, mira, esto lo hago así. Hasta en un momento se torna un poco cansón porque tú estás compitiendo. Yo tengo un tiempo para terminar esta pieza. Uno tampoco intenta ser agradable, ¿viste? Intenta hacerlo porque yo lo hice en un momento. Pero el tema del ego con los artistas es complicado. El tema de los artistas de la vieja escuela a veces son un poco cerrados, hay que entenderlo. Es como enseñarle a una persona mayor a usar un control de televisión. Les cuesta. No significa que no tengan la capacidad de hacerlo, sino que todo cambió. Y mientras más edad tú tienes, más te cuesta ese cambio. Por eso nosotros somos de una generación que hemos visto el cambio en todo. Hemos visto el cambio en la tecnología, en el arte no tanto porque ha ido en picada, pero en muchas cosas vimos cambios, entonces nuestro proceso de adaptación hacia cualquier cambio es un poco más rápido que generaciones anteriores. Claro. Y por supuesto más lentos que las nuevas generaciones. Lo hemos visto últimamente en las últimas convenciones grandes que hemos visitado, en Nueva York, en Miami, pibes nuevos que no los conocíamos, no los habíamos visto nunca, y llegaron y se llevaron todo. Y que a mí me pasó en Nueva York el año pasado, que termino la pieza y viene un chico asiático que no lo había visto en mi vida, pasó con las piezas que iba a competir contra mí y yo, que tengo toda la trayectoria, le dije a mi cliente, vas a subir, pero no vamos a ganar.
pero ¿cómo así? Sí, así como te lo cuento. Vas a subir, pero no vamos a ganar. No, pero ¿por qué? Porque esa pieza, esas 2 piezas que pasó ese chico para allá, son 200 veces superior a la mía. Y hay que ser autocrítico para decirlo. Porque eso falta mucho en convenciones. hay que ser muy autocrítico para decirlo, porque yo el momento que vi las piezas dije, son mejores. Y si el juez me da el premio a mí, está mal, porque esas piezas son superiores a la mía. En todo el sentido de la palabra. Como mismo nos ha pasado al revés. La pieza mía ha sido superior o la de nosotros ha sido superior a otras y se ha llevado el premio incorrectamente a otra. Pero bueno, esos ya son temas más... las convenciones, los premios son la apreciación de un jurado X, que no siempre es la correcta, ni no siempre es la más justa. No debería, funciona. Ahora vamos a meternos un poquito en el tema de las convenciones. A mí me parece que son buenas. No hacer de eso tu esencia, tu vida. Pero sí son buenas porque hacen mucho networking y sobre todo, lo más importante para mí es eso, ese ratico que te tomas para tirar los pies, para tomarte algo y dar una vuelta y tú dices, bueno, sí, con ver una pieza nada más, pero todo eso está perfecto, pero si tú no tienes el deseo de, ¿sabes?, de evolucionar, la gente no, entonces es el que va a la convención y está, no, pero yo, ¿sabes?, yo no tengo problema, no, sí tienes problema, bro. Sí, por algo estás ahí. Sí tienes problema, ¿entiendes? Si no estuvieras arriba de jurado, porque normalmente, tú sabes, en este mundo, cuando resaltas, ¿no?, enseguida te quieren poner en una posición o lo que sea. Si tienes, entonces, cálmate un poquito porque, ¿sabes? Es como una correa, hay que tenerlo tranquilo. Sí. Todo el tiempo. Sí, es que la industria ha dado un twist también con el tema del ego de los artistas, también de los ingresos. Sí. Eso influyó mucho. Hace 10 años atrás, que un artista del tatuaje hiciera $100,000 al año en el Estados Unidos era inconcebible. Sin hablar de números específicos, vamos a tirar muy por arriba. Si tú buscas en Google hoy en día cuál es el ingreso promedio de un artista en Estados Unidos de alta calidad, Google te dice $50,000-$70,000 al año. Yo busqué una vez en una conversación con ChatGPT para tener base, ¿no? Para preguntarle a ChatGPT y creo que estaba por los $150,000. ¿Subió? ¿Ves? Wow. Pues lo cual es casi el doble de minimum wage. Es el doble de minimum wage, pero a lo que estamos hablando, que en la realidad sabemos hoy en día que tatuadores de alto nivel, gente que ha sido exitoso en eso, ganan mucho más que eso, y lo cual también ha llevado una parte mala a subir esos egos, a yo soy la superestrella, yo soy el rockstar. Ser un tatuador famoso es como ser un pescador famoso, te conocen los que pescan. O sea, no eres Madonna. Hay que bajarse un poquito. Y hoy en día tenemos todos estos super influencers que quieren dar consejos de hoy sí, no, empiezan el tatuaje, que no funciona así. Requiere un montón de sacrificio, requiere un montón de experiencia, requiere no ganar dinero durante mucho tiempo y perder dinero y horas y tiempo con tu familia durante mucho tiempo para eventualmente, si pasas todo eso, llegar al lugar que quieres y deseas estar. Yo hace poco, y después te lo voy a mostrar para que lo veas. Hay muchas cosas interesantes que él propone. La totalidad de lo que él sabe, trata de mostrar. A mí en lo particular, no es un tema que me guste mucho. ¿Por qué? Tú sabes que el tema de todo esto de consumismo, el capitalismo y todo el sistema es muy rápido. Entonces, es atención. Sí. Si no estás encima de eso, de eso depende la cantidad de dinero, de los ojos. Sí. Porque si no te conocen, no te van a buscar. Y hay sabes que está un poco sobrepoblado este tema. Sí, está. Entonces, él propone en la creación de marca personal. Eso está perfecto. Eso está espectacular. Que te muestres, que cures un poco, que le hagas una curaduría muy específica a todo, a toda la manera en que tú te muestras para cómo te perciba el cliente. Eso influye un poco en tu precio, en demás y demás. Eso está perfecto como negocio, está espectacular. Y creo que todo el mundo debería llevarlo de la mano. Ahora, eso, inevitablemente, porque la excelencia, por llamarlo de alguna manera, la excelencia no es para todo el mundo. Entonces, es un poco injusto, vamos a ponerlo así. Venderte, que yo te voy a dar los pasos para que llegues Sí. Porque lo que es rápido llega, rápido se va. Entonces, estas cosas que son de influencia y tienes 80 copias de Andrew Tate,
del tatuaje. Sí. ¿Sabes? El supercarro, esto. A nosotros nos encanta todo eso. A todos Pero uno tiene que ser un poco realista también, porque no es mentira. Cuando usted ama y realmente tiene el basamento para sentarte y tu cliente tiene una duda y se la explica, o algún artista te pide un consejo y sabes cómo, para que él quede satisfecho y evacuarle la duda, eventualmente viene el dinero y demás y demás. Sí, todo viene de la mano. Entonces es complicado porque hoy en día es mainstream, es cool, y todo el mundo se mete en esa historia. Sí. Entonces, empieza a ganar 4 pesos, me voy a comprar el supercarro. El día entero son 37 historias de que esto, que si aquello, que si lo otro, que no está mal, No pero está no debería ser eso la totalidad, ¿entiendes? No debería ser la totalidad. A mí, las redes sociales, sin duda, son gran parte de hoy en día de la industria del tatuaje, porque sobre todo en una sociedad como Estados Unidos, quizás en otros lugares la gente se junta más, quizás el boca a boca funciona más. Acá la gente tiene un círculo mucho más cerrado, no hay esa vida social tan amplia en general al público. Entonces las redes sociales es una gran parte del tatuaje. Increíblemente la gente quiere ver tus piezas, pero también quiere ver quién está detrás. Sí, exacto. Quiere ver al artista, quiere ver qué tú haces, que hay personas como a mí que me cuesta poner historias todos los días, mostrarme, que sea, pero sin duda es una gran parte de la industria, como es una gran parte de la industria trabajar bien, hacer bien el tatuaje, como es una gran parte tener una infraestructura de proceso con el cliente correcta, de comunicación con el cliente, de diseño, de ventas, que de esto hemos hablado muchísimo. El tatuaje tiene mucho de ventas, y no de venta del charlatán de que te voy a vender el carro, no, de venta real, de información, de proceso, de mira, esto es lo que vamos a hacer, del por qué te conviene hacerlo aquí y no allá. ¿Por qué te conviene hacerlo conmigo y no con otro? Entonces, todo eso influye muchísimo. Las redes sociales influyen mucho, pero como tú decías, eso no puede ser la vida. No debería ser. Es un gran porcentaje, ¿sabes? Sí. Y, aprovechando que estamos hablando de esto, crédito, honor a quien honor merece. Tampa y Florida entero, yo creo que debería agradecerte y hacerte como un tipo de, no sé, de algo, porque hasta que yo te conocí, nos conocimos en el 23, ¿no fue? 23, en el 2023. Sí. Hasta que yo te conocí, nunca en mi vida había escuchado ni de publicidad, que no fuera la de Instagram, que no sirve para nada. Nunca en mi vida había escuchado cosas como infraestructura empresarial de tu trabajo, fidelización de clientes, ese tipo de... Jamás en la vida. Claro. Y creo que tu conocimiento adquirido con los años se ha diseminado de una manera espectacular que muchos se han favorecido. ¿Lo quieran decir o no lo quieran decir? Yo sí se lo digo. Gracias a Harold García. Pues si no, fuera muy diferente todo. Sí. ¿Hasta qué punto tú crees que es necesario? Yo creo que es una pregunta capciosa, ¿no? Pero bueno, es bueno que lo escuchen de ti. ¿Hasta qué punto tú crees que es necesario preocuparse no solo, vamos a suponer que el tatuaje es una casa, no solo preocuparse por la sala, sino por la cocina, por el patio, por todo? Es decir, por todos los ángulos que te van a favorecer. Extremadamente necesario. Como tú decías, el tema de la publicidad, de la infraestructura. Antes el tatuador, como decía, era un oficio. Muy pocas personas lo habían entendido como una empresa. Y se tiene que entender. Algunos sí lo entendieron muy bien, incluso mucho mejor que yo. Tenemos el vivo ejemplo de Ganga. Toda la industria que montó alrededor de la marca, de lo que formó, espectacular. Y así tenemos varios, pero por en la Florida, cuando llegué, los estudios de tatuaje que había, con The Secret, con Camilo Pardo, fue donde primero empecé a trabajar acá. Saludos para Camilo. Sí. Ya tenían una estructura bastante armada, etcétera, de cómo lo iban guiando. Después lo fueron mejorando, buscaron administración y ya se fue viendo el tattoo shop como una empresa como tal. Entonces lo que tú decías de cuidar no solo la sala, sino el resto de la casa es clave. La publicidad es una cosa, fidelización de clientes. Eso lo aprendí yo trabajando en empresas de tecnología. Yo diría, la mayoría de mis clientes son recurrentes. Es el cliente que le trabajé un día y ese cliente es como un buen barbero, sigue viniendo siempre conmigo. Entonces, es el tema, y el tema del factor humano. Yo veo muchos tatuadores a veces que llega el cliente, hola, ¿cómo va? Sí, el extenso, papá, se ponen los auriculares, se pasan las 6 horas y nunca hay una charla con el cliente. Incluso en la consulta, llegan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que tú quieres? Un león, bueno, perfecto, voy a hacer el diseño, bueno, mira, aquí está el depósito. No. Si tú no conectas con el cliente a otro nivel, lo más posible es que ese cliente no se tatúe contigo.
Y ahí es donde viene la parte de empatía. Eso en inglés hay otros términos para usar que se usan mucho en lo que es customer service, en atención al cliente. Y es que tienes que construir rapport. ¿Cómo se dice rapport en español? Rapport es como, venía siendo como el roce. Claro, tienes El que roce, construir eso. Concho. No recuerdo cuál es la palabra, pero bueno, tienes que construir eso con el cliente. Tiene que haber, ¿cómo te va? Que hace mucho calor, venís de muy lejos. Eso, si le ves que, no sé, tiene una foto del hijo en el teléfono, tenés niños, yo también, el trabajo va a estar relacionado con el niño. De momento que tú creas una conexión o hay una similitud entre tu experiencia personal con la experiencia personal del cliente y tú sabes explotar eso de la manera correcta, ese cliente es tuyo. Después tienes que justificarlo con un trabajo de calidad, Exacto. por supuesto. Eso tiene que estar de la mano. Pero ese es el primer paso. Que es el más difícil. Yo creo que hacer el tatuaje es la parte más fácil, a mi entender, de todo el proceso. La primera parte es llegar al cliente. La segunda parte es hacer que ese cliente confíe en ti para marcarlo de por vida. Porque literalmente lo único que se va a llevar a la tumba es lo que tú le vas a hacer ese día. Un compromiso. Más nada. Entonces, una vez que ya tú tienes todo eso, generaste el diseño, creaste, están de acuerdo, composición, todo, tatuar, esa es la parte fácil, eso es la técnica, eso lo sabemos todos. Llegar hasta ese punto, ahí es donde está. Que eso es lo que aprende todo el mundo. Sí. Ahí aprende y se detiene. Sí. Y deberían continuar un poco, porque entonces es que es una cadena y un efecto dominó. Cuando tú no provees eso, por ejemplo, y ese mismo cliente se mueve hacia otro estudio o se interesa por otro artista y en otro lado encuentra, Sí. entonces ahí es donde tiene para comparar. Muchas personas, una vez en este campo, una vez que ya le va bien, empiezan a ver un dinero, que empiezan a ver cierta historia, se olvidan, ¿sabes? De que eso es un ser humano también. Sí, sí. Hay una parte que es importante, que a veces, ten en cuenta que dependiendo del cliente que tengas, hay muchos clientes que sí, son adinerados y pueden pagar tu sesión sin problema. Yo tengo clientes que reúnen meses para hacerse una sesión conmigo. Gente que hace Uber y va guardando de $10 hasta que junta para hacerse una sesión conmigo. No significa que a ese cliente le tengo que prestar más atención que al que tenía el dinero y me lo pagó, porque al final con los precios uno tiene que ser muy justo, tiene que ser equitativo para todo el mundo. Claro. No porque yo te veo que entras acá con un AP te voy a cobrar la sesión más cara. No, ¿por qué? Tienes el mismo derecho que el otro. Pero lo que voy es que tú tienes que asegurarte de que el dinero de ese cliente y lo que él gastó en ti, su tiempo, su dolor, su sangre y todo su trabajo valga la pena. Y que tú tienes que hacer lo mejor posible, independientemente del tipo de cliente que sea. Tiene que haber valor en ese número. Tiene que haber valor porque esa persona está confiando en ti para algo de por vida, se sacrificó un montón para llegar a ese punto, entonces tiene que haber un valor, en el resultado que tiene que tener. Y ese valor a veces se los damos cuando venga cicatrizado. Pásate, vamos a revisarlo. Si hay que hacer un retoque, por supuesto que no tiene costo. Vamos a charlarlo. Al otro día, mensajitos, ¿cómo te está sanando el tatú? ¿Te quitaste el Sanidiarm si lo tenías? ¿Tienes algún enrojecimiento? Ese mismo seguimiento de cliente es el que genera esa fidelización del cliente, que eso es lo que hace que siempre tengas clientes. La gente piensa que voy a poner más publicidad y agarrar más clientes. Las publicidades funcionan hasta un punto. Si el resultado después no es bueno, por mucha publicidad que tú pongas, eso no va a funcionar. Y el impacto cultural también es diferente. Pues nosotros venimos de una manera, el latino en general es más cálido a la hora de... Sí. Es mucho más difícil tener esa interacción con una persona, por ejemplo, un americano que viene de otra cultura, sobre todo si son pura sangre, si están un poco mezclados en la familia o en el trabajo. Si hay un puertorriqueño por ahí ya la cosa. Entienden la dinámica, pero el latino es diferente. Un latino se ve 3 veces que rosa en el gym, en el mercado o en el parqueo del condominio donde vive y ya son socios. Oye, dime, y el mundial lo vas a ver y dónde lo vemos. No, lo vemos en el lobby. Así. Esta gente no son igual. Entonces, incluso eso, vamos a tener una conversación de, no sé, de mis tradiciones. Ellos se fascinan con todas esas cosas porque hay cosas que ellos no pueden, ¿sabes? Entenderlas. No consigue, que eso es otra cosa también que uno tiene que analizar el tipo de clientes. El americano es muy diferente al latino. Yo que trabajé mucho en Europa, dependiendo de los lugares donde tú estabas trabajando, también la idiosincrasia era muy diferente. Te voy a poner un ejemplo. En Inglaterra, yo trabajé mucho en Liverpool, mucho tiempo en Liverpool.
El cliente inglés, Robert, tú le presentas el diseño y el tipo no tiene objeción. Confían en el proceso. Confían 100% en el proceso. Mira, yo quiero 2 rosas con un dragón, un dinosaurio, no sé. Mira, esto es lo que tengo. Bueno, ya. De ahí pasas a otros lugares un poco más alatinados. Vas a España, ya ahí hay un intercambio un poco más, más de eso. El americano depende del americano. Sí. El americano depende del americano. El latino también es diferente. Yo la verdad que no tengo muchos clientes latinos, tú lo sabes, casi toda mi clientela es más que nada americana. Quizás por el tipo de trabajo o el mismo mercado que fui creando desde que llegué acá. Trabajo más que nada con americanos, muy pocos latinos, y ya he encontrado qué es lo que funciona con ellos. Muchos americanos son muy directos. No quieren que les adornes mucho. Mira, yo quiero esto. Tienen ideas muy específicas a veces. Y entonces, si bien siempre hay lugar para la creación, lo que yo trato de explicar a los otros chicos, tú tienes que complacer al cliente. Cuando tú complaces al cliente, ese trabajo tiene que ser bueno. Porque si para complacer al cliente vas a perder calidad, ahí tenemos un problema. Entonces hay que encontrar un punto medio entre calidad de diseño, estructura, criterio del cliente, criterio artístico tuyo, y cuando buscas ese punto medio, ahí está la obra que quiere el cliente. Al contrario de poner las convenciones, que la verdad que es lo que hacemos nosotros, no tenemos mucho en cuenta lo que quiere el cliente, que eso es una maravilla, porque tenemos libre expresión artística, ese es el sueño de todos los días. Pero esa parte de los tatuadores a veces se la pierden, a veces tratan de forzar al cliente. No, mira, no, pero es esto. No, espérate. El que lo va a llevar es él. Si bien es nuestro deber orientarles como artistas, mira, lo que te va a quedar mejor es esto, y si tú lo que quieres es esto, yo pienso que no va a quedar bien y lamentablemente este tatuaje no te lo puedo hacer yo. Ese es el músculo que hay que desarrollar. La habilidad, ¿sabes? De llevarlo hasta ahí sin... Tienes que ir, ¿sabes? No. Lamentablemente, si esto es lo que tú quieres, mi consejo como profesional es, esto no te va a quedar bien, así que con toda la pena del mundo te digo que, bueno, este tatuaje no lo puedo hacer yo porque mi nombre y mi reputación y mi estudio está detrás de ese tatuaje. Entonces yo no puedo dejarte andar por la calle con un tatuaje que yo sabía de entrada que no iba a quedar bien para ganarme 2 pesos. Entonces sí, claro. Eso no pasa. Eso, por lo menos a mí no me pasa. Y hay que tratar de que la gente, los demás artistas, sobre todo los jóvenes que empiezan hoy en día, que están, viste, con mucha hambre de hacer todo, y los entiendo, aprendan a decir que no. Importante eso. Sí. Es increíble como la carencia forja ese carácter, ¿sabes? Sí. La carencia de cuando iniciaste, que tenías, que de cierta manera no tenías ese flujo, por decirlo de alguna manera. Y entonces en algún punto, es que también, es que son tantas cosas, porque si tú empiezas, si comienzas a buscarle los ángulos a todo, necesitas pulir esto y lo otro. Porque lo otro es, si el cliente te dice, sí, pero a mí no me gusta eso. Tú tienes que saber cómo explicarle que la cabeza como tú la quieres. No, entonces, por ejemplo, hay clientes, no, yo quiero esto. Por alguna casualidad de la vida, tú tienes pensado ponerte más grande en el gimnasio o cortar para el verano, porque, ¿sabes? Sí. No, sí, mi intención es como ponerme como C-Bomb. Nunca se pone. Brother. Entonces no... Si a los 45 nunca estuviste fit, no va a pasar. Adiós. Entonces es un poco complicado. Yo creo que la próxima pregunta, para continuar con ese flujo, ¿cómo tú crees cuál sería tu consejo para las personas que quieren ese cliente específico? ¿Cuál es la forma de segmentar en la vida real o reacomodar tu trabajo para llegar a tener ese cliente que confía en ti como artista y que sabe que de la mano de él, ¿sabes? Va a ser muy... Sí, como dicen. Sí, esa pregunta me la han hecho más de uno. ¿Cómo llegar a ese nicho de clientes que yo tengo? Y no voy a decir que fue por suerte ni casualidad, sino fue trabajo. Fue trabajo, fue calidad de trabajo, fue imponiendo lo que yo pensaba que valía mi trabajo. Vamos a empezar por ahí. Yo pensaba que mi trabajo valía cierto número en la escena local, porque uno también tiene que estudiar la escena en la cual llegas. Eso es muy importante. Tú no puedes caer en un lugar que el promedio cobra 4 y tú llegar de la nada a cobrar 8. Newsflash, no va a pasar. Entonces yo hice un pequeño estudio cuando vine acá primero. Yo vine primero de invitado acá a Tampa, hice un estudio. Ok,
esto es justo, esto me parece que vale mi trabajo en este momento. Vamos a empezar por aquí. ¿Y cómo me hice ese nicho de clientes? Diciéndole que no a muchos otros clientes. Yo tengo varios principios que vamos a decir que suenan un poco, no voy a decir creídos ni egocéntricos, sino si la conversación tuya como cliente, conmigo como artista, empieza en, mira, yo estoy buscando precio o cuánto me sale esto, eso no es una conversación que yo quiero tener. El precio en un tatuaje tiene que ser lo último que a ti te importe. Tú primero tienes que buscar al artista, que te guste su trabajo, confiar en él. Después ves si tú lo puedes pagar o no. Pero el precio al cliente tiene que ser en lo último que se tienen que preocupar. Porque el dinero va y viene. Sea cual sea el precio. Que el artista cobre 10, 20, 30, 40 dólares. Eso no es problema. Pero el precio tiene que ser lo último. Entonces yo dije que no mucho a mucha gente que trataba de ponerle un valor a mi trabajo que yo pensaba que estaba por debajo, o de diseños que yo sabía que no me iban a llevar nada, que no eran productos de portafolio, que no eran cosas que yo quería mostrar. Entonces dije mucho que no, y los que dije sí, eso sí contaron. Y eso fue lo que llegó a tener el tipo y la cartera de clientes que podemos tener hoy. Pero es eso, es decir que no a lo que sabes que no está bien y decirle que sí, y pasar un poquito de hambre en el proceso, y decirle que sí a lo que sabes que sí está bien y que te va a ir cada vez acercando más a lo que tú quieres hacer. Fácil no va a ser. No. Pero no. posible sí. Pero sí es posible, se puede, lo hicimos. Es el tema, a nadie le gusta pasar, ¿sabes? Trabajo. Pero sí hay una gran clientela y eso lo aprendí contigo. Siempre hay un comprador para lo que sea que tú estés vendiendo. Siempre. En todos los estratos sociales. Sí. Un error que creo que cometen mucho las personas que están en este mundo y están, ¿sabes? Para llegar a cierto nivel de vida. Pero también esta sociedad te empuja mucho. Sí. Y mientras más tienes, más gastos. Sí, más quieres. Es pensar, no, yo quiero tener clientes millonarios. Normalmente no se tatúan. El cliente más activo en el mundo, en el tema del tatuaje, es la persona con aspiraciones, clase media alta, clase media, por ahí, ¿sabes? El que tiene mucho dinero no creo que tenga mucho tiempo para eso. Es muy raro. No que no lo haga, pero es muy raro. Es inusual. La clase media alta, ese es el nicho que tú quieres explotar. Ese es el nicho que, y también que culturalmente tiene la educación en muchos casos para llegar a apreciar el arte y llegar a apreciar lo que tú hagas. Porque en general, y esto es una cosa que yo he hablado con mucha gente, el cliente promedio no distingue entre mediocremente bueno y excelente. Ese plan, ahí ellos se pierden. Hay un grupo de personas que sí pueden, y ese es el grupo de personas que tú tienes que apuntar. Y ahí es donde hay una conversación de tatuadores que llegan de otros lados, con otras ideas, con otros precios, con otros conceptos, y cambian toda la escena para gente que ya habían generado una infraestructura correcta de valor, de obra. Pero sí, la clase media alta, ese es el target que los tatuadores tienen que apuntar para lograr clientes de calidad. Te voy a poner un ejemplo sencillo. En la Florida, una de las zonas de mayor ingreso per cápita que tenemos acá en Florida es la zona de Naples. Un poquito más abajo, acá donde estamos, en Tampa. El ingreso per cápita en Naples, una comunidad de retiro, es altísima. Las casas, el promedio es 1.5 millones para arriba, todo lo que está en la costa. Hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero viejo. Esa gente no se tatúa. Lo pueden pagar 200 veces. No tienen la cultura ni la edad para querer hacerse un bodysuit o para querer hacerse 2 brazos. Siempre va a haber uno, etcétera, pero no es un mercado que tú quieras explotar. Yo hice la misma investigación hace poco, estuve en Washington, D.C., de vacaciones en fin de año, y me encantó la ciudad. Me pareció la ciudad más magnífica que he estado acá en los Estados Unidos. Y dije, bueno, quizás este es un buen lugar para montar un negocio, para abrir un tattoo shop. Resulta que la política, a menos que sea corrupta, no paga tanto. El político promedio, sus ingresos no son altos y su cultura, todavía con ciertos estereotipos, le impiden generar, tatuarse a la escala que tú quieres para generar un negocio que tenga ingresos. Yo hice incluso un estudio de mercado en los estudios que hay en Washington, que sé yo, los precios son relativamente bajos comparado al resto del país. Y últimamente estoy teniendo muchos clientes que vienen de allá, pues, de esa zona de Maryland, etcétera, que están viajando. Y no es el mejor escenario para tatuajes, a pesar de que uno pensaría la ciudad es increíble, es la capital, etcétera. No, para nada. Es que también cada nicho
por decir, no es un nicho, cada ciudad, pero el nicho es otra cosa. Es particular. Es muy específico, ¿entiendes? Entonces, Muy específico. atiende a las necesidades de esa parte de la sociedad, ¿no? Sí, si bien hay, por supuesto, estudios en Washington D.C. que son muy exitosos y le va muy bien, tatuadores muy buenos allá, no hay una escala de clientes tan grande como la tiene Los Ángeles. Los Ángeles es otra cosa. Los Ángeles, si bien hay mucha competencia, etcétera, yo conozco tatuadores en Los Ángeles que tienen 1 a 2 años de espera en el calendario para clientes. Esos son números serios. Eso es un número serio. Esos son números serios de tatuadores con un costo de sesión alto. Muchos que son increíblemente buenos, otros no tan buenos, pero la oferta es tan grande en el lugar por la cultura, la misma cultura de Hollywood, de todo lo progresista que hay allá, que se presta para que un negocio florezca como le fue a Ganga, por ejemplo. Que él también se metió en un nicho muy particular con los artistas, los deportistas, pero... No, suerte no, yo creo que suerte No, es muy idealizado que se mencione, aunque uno lo dice ya por inercia, ¿no? La suerte es el Pero es pretexto. preparación y oportunidad. Sí, él estuvo, se mezcló con quien tenía que estar y una persona tumbó una puerta que más nunca se encontró un cerrojo. Exactamente. Más nunca se encontró un cerrojo. Entonces es muy... Y yo tuve, bueno, tú sabes, cuando fuimos a hacer los no pain. Sí. Es increíble la cantidad ¿sabes? Quizás es nosotros que venimos del mundo, bueno, yo más en este caso, porque tú tienes mucha experiencia, no sé, una década casi viajando por Europa y demás, pero a mí me cuesta trabajo entender a veces ciertos números que escucho, Sí. como este es mi income mensual. Sí. Me hace ruido en el cerebro porque yo me quedo así y digo, wow, ¿cómo tú gastas eso? Sí. Y se mueve bastante plata. Pero si tú no pones el trabajo por detrás, no... No, si el trabajo no es el respaldo, no importa qué tanto tú hables. Al final no lo vas a hacer. Y es lo que yo trato de decir a muchos tatuadores a veces, y hablando del tema del dinero, porque es una temática bastante polémica hoy en día. Si tú te metiste en el tatuaje por el dinero, no vas a hacer dinero. Si tu objetivo exclusivo fue meterte en el tatuaje porque viste que otros hacían dinero, yo te garantizo que no vas a hacer dinero. El problema es que no lo estás enfocando desde el punto de vista que si entras por la plata, vas a hacer dinero. El problema es dónde está. Yo creo que ahí es donde está el punto que ellos no ven. Vas a hacer más que el trabajador de 9 to 5. Sí, sí, por supuesto. Pero no vas a explotar el potencial de lo que pudiera ser. Nunca vas a trascender. Porque vas a estar bien, ¿sabes? No sé, vas a estar en un rango aceptable, 8, 10 mil dólares. Pero ya esos números que tú oyes, que tú dices, yo creo que te mencioné hace poco, siempre se me olvida el nombre del artista. Igual, por el tema de privacidad. Sí. $30,000 la sesión, brother. Sí, son números muy, muy serios. Cuando escuché eso, yo por poco me doy un infarto. Sí, son números muy serios. Ahora, para cada... Tú le pones el precio, el cliente decide si lo quiere pagar o no. Que tu trabajo lo valga o no, eso es problema tuyo y del cliente. Yo pongo el precio, el cliente decide pagarlo. Y entonces ese tema del dinero es muy polémico en el tema del tatuaje porque mucha gente hoy ve el tatuaje como una oportunidad de... Lo es una oportunidad de hacer algo pero tu enfoque tiene que ser el tatu, tu enfoque tiene que ser el arte. Después viene lo otro si te va bien y si se enfoca. Después tienes tatuadores que les ha ido muy bien muy rápido. O gente que lleva 10 años y recién le está yendo bien. Pero de nuevo, todo tiene que estar soportado por la calidad de tu trabajo. Si la calidad de tu trabajo no es buena, hay excepciones, lamentablemente, de mucha gente que vende mucho humo. Lo hemos visto hoy en día, pero esa gente siempre va a ser el hazmerreír del resto de los tatuadores. Porque al final todos sabemos que no eres bueno, engañas al cliente, al final el resultado que tienes no es bueno y bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que podamos hacer al respecto. Y después tenés nombres que representan a la industria de una manera espectacular. Tenés nombres que siempre quieres mencionar, como para nosotros es un orgullo que Roberto Carlos, sea cubano. Es uno de los referentes que tenemos en el tatuaje del mundo y cuando lo hemos conocido es una excelente persona y su trabajo habla por sí solo. Es excelente. No hay otra manera de decirlo. Y así tenemos otros artistas también. Por suerte, Cuba cada día está... Sí, brother. Estamos llegando, se está levantando mucho más. Yo me siento también un poco dividido, porque tengo mucha parte de Argentina también, que también me enorgullezco mucho de los artistas argentinos, que hoy varios de ellos son los más conocidos del mundo.
Y es lindo ver cómo Latinoamérica ha agarrado una fuerza del arte de Latinoamérica, la academia de nosotros de pintura ha agarrado tanta fuerza en los Estados Unidos con el tatuaje que es imparable. Sí, sí. Es imparable. Sí. Si bien tenemos artistas de otras nacionalidades, también rusos, asiáticos, que qué sé yo, que son referentes, que impactan un impacto fuerte, yo creo que hoy en día en los Estados Unidos, creo que Latinoamérica tiene la vanguardia en número. ¿Cuáles serían para ti los países que más de donde, ¿cómo se puede decir? Las canteras más fuertes? Porque hay países que son muy, muy sólidos en ciertos estilos. Sí. Yo diría, bueno, Colombia tiene un black and gray bastante bueno. Y neotradicional. Sí, y neotradicional. España tiene un neotradicional muy bueno también. Brasil tiene un color increíble. Rusia tiene un color increíble. Espectacular. Espectacular. Entonces, los países de Asia. Pero esa gente, yo siento que ahora mismo todo lo que tiene que ver con Asia, estos muchachos de Tailandia, de la convención, yo no sabía que la convención de Tailandia era tan violenta. Es una locura. Así. Y hace poco me vi unos blogs así de... hay mucho nivel. ¿Qué? Eso puede ser así, sí. A ese nivel. Sí. ¿Sabes? 10 años de experiencia. Pero es cultural. Acuérdate que el latino, e incluso el occidental, tiene una cultura del disfrute. A nosotros nos gusta trabajar, pero nos gusta disfrutar. Y ahí se pierde la mitad del tiempo. El asiático no tiene esa cultura del disfrute como la tenemos nosotros. Lo de ellos es enfocarse en algo hasta que lo logren dominar a su máxima expresión, independientemente de las horas que le tomen, independientemente si ven a su familia, si ven a sus hijos, si ven a nada. Y estoy generalizando un poco, que por supuesto que no todos son así, pero esa parte cultural de ellos los lleva a tener el nivel que estamos viendo hoy en día, que estamos teniendo una oleada de gente de Asia con un nivel que yo he visto tatuajes que yo he dicho, yo no pensé que esto era posible. Es espectacular. Espectacular. Y tenés cosas como, yo que critico tanto el microrrealismo, porque me parece que que no prevalece bien en el tiempo, que sé yo. Después tenés tatuajes como los de Victoria Lee, que los ves 2 años después y decís, pero espérate, te cambian toda la... Victoria Lee es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno, ella no es normal. Sí, ella tiene que tener un nivel de autismo o algo así. Me quiero ir para justificar nuestra falta de talento comparado con ella. Pero qué bonito eso, ¿no? Tú ver a una persona que no es ella sola, no, hay muchos, pero ella particularmente, que tú miras y tú te quedas media hora en la publicación, pero tú dices, ¿cómo, mija, cómo? Y entonces es muy eficiente lo que hace. No es que yo le voy a hacer 80 sesiones a un trabajo. Hace 2, 3 sesiones y se acabó. Se acabó. Y el resultado es increíble. Espectacular. Y así, hace poco también hay una espalda que se hizo muy viral en Instagram, que tiene como unos elementos tradicionales decorativos en naranja, con una serie de líneas y cosas. Pero la espalda es tan compleja que yo me quedé pensando y dije, la cantidad de horas trabajo que tiene que tener esa espalda. No solo eso, sino que me puse a pensar en cómo la planteó. O sea, cómo la estructuró. Porque tú sabes, una espalda, uno pone el stencil, puedes llegar a hacer un delineado o lo pones por parte. Esta espalda estaba tan compleja que la estructura misma de cómo empezar el tatuaje ya era un desafío. Entonces se están haciendo cosas muy increíbles en el tatuaje. Yo creo que la industria cambió para mucho, se profesionalizó mucho, se le inyectó mucho dinero al equipo. Las máquinas con las que trabajamos hoy en día, las agujas, las tintas, todo es muy, muy alto nivel. Las máquinas que usamos tienen acero espacial. Las agujas tienen un nivel de precisión a micrones, que es absurdo. Entonces, tienes todo lo que vas a necesitar para el kit de sanar el tatuaje, que es una parte súper importante. Es una parte súper importante, sin duda. En el tema de lo que sea que hagas, ¿no? Sí. Es muy... si tú tuvieras que darle un time frame a un aprendiz mañana. Sí. Para el punto que ya tenga un trabajo, por supuesto, con algo de talento innato que es necesario. Mañana empieza su camino. Pero para el fin de ese tiempo que des, debería tener conocimiento de venta, debería tener el conocimiento técnico, el conocimiento de todo, de cómo llevarse, presentarse y, ¿sabes? Sí. Y proveer ese servicio. ¿Qué tiempo tú darías? Hoy en día, empezando mañana. Claro, hace años atrás te hubiera dicho un tiempo mucho más.
hoy en día, con el acceso a la información que tenemos, un año está. En un año. En un año con la guía correcta, con una tutoría, con Pronto va a haber un curso. Mentira. tutoriales. Un año con la tutoría correcta, con el deseo correcto de crecer, el tiempo para hacerlo. Un año, yo creo que se tiene que invertir mucho tiempo. En ese año tiene que invertirle muchas horas. Pero yo creo que un año, años atrás te tomaba 5. Fácil. Yo estaba pensando a mitad de camino, unos 3. Para yo que te creo pongas que muy, muy serio con el tema de tu trabajo. ¿Serio? va a depender mucho del talento y de la persona. Por eso te dije que tiene que haber un talento innato, Sí, porque si no, el camino se hace rocoso. sí, tiene que haber, y hay muchas personas que nunca tuvieron talento artístico, sin embargo el tatuaje se les da. Nosotros conocemos tatuadores que no saben dibujar, y sin embargo, tatuando, son excelentes. Pero ¿dónde está la diferencia? Siento que ya es un interés personal, pero y te imaginas qué tan bueno llegaría a ser Sí, bueno, cualquiera si se pone para la cosa. si se pone para eso. Sí. ¿Sabes? Tu trabajo se eleva muchísimo. Sí. Porque, ¿sabes? No tienes que complicar los stencils porque sabes interpretar, sabes trasladar de acá hacia acá. El cuello, la salud de tu cuello te la cuidas porque no tienes que hacer esto muchas veces. todo el tiempo. ¿Sabes? Sí. Una serie de cosas por mencionar 2 boberías. Sí, hay ciertos entrenamientos que tuvimos nosotros también en la escuela, que de mirar el objeto, retener un poco la imagen y trasladarla sin tener que mirar 25 veces, y eso se traslada muy bien al tatuaje. Ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes. Son muy importantes, y a veces yo veo tatuadores que su seteo, como están trabajando, está totalmente incorrecto. Tienen la luz en el ángulo incorrecto, tienen la mesa puesta en el lado que no es, la mesa está desorganizada, tú ves todo caos. Hay que tratar de que el ambiente en el que tú estás trabajando, eso sea lo más organizado y limpio posible. No solo porque visualmente tu cliente va a ver que eres mucho más profesional, sino que si tú te organizas de la manera correcta y generas patrones y estructuras de trabajo, todo después se vuelve mecánico. Por eso nosotros podemos estar tatuando con la misma calidad y poder estar escuchando un podcast o haciéndonos una videollamada como hacemos acá rato por teléfono y reírnos, porque tenemos una parte del cerebro que está 100% mecánica, concentrada en lo que está haciendo, cuando la otra puede divagar un poquito, y eso se adquiere con experiencia. Eso es cuando pasa a ser la parte del subconsciente. Hay veces que estás multitasking ahí cuando estás preparando o seteando o trabajando. Sí. ¿Sabes? No pierdes el enfoque acá, pero no tienes que ponerte a pensar cómo pongo y dónde, no sé qué. Por eso es tan importante la estructura y que no tienes que ir a una academia. Si tuvieras la oportunidad sería ideal. Sería ideal. Pero aquí también sé que es caro, es complicado. Sí. Pero el conocimiento está en internet, brother. El conocimiento está en internet. La gente no se sienta una horita mientras come, junto con tu novia, tu esposa, tus hijos, lo que sea. Sí, por eso te decía que un año por el acceso a la información. El acceso a la información hoy la tenemos en el bolsillo. Yo recuerdo tener una profesora de matemáticas, que yo tenía un problema con ella porque yo hacía los cálculos en la cabeza y después ponía el resultado. Ella me decía, tienes que escribirlo, los cálculos que qué sé yo, porque tú no vas a andar con una calculadora en el bolsillo. Guess what? Todo el mundo la tiene. Entonces, el acceso a la información y la tecnología nos ha dado herramientas que hace tiempo no teníamos. Y hay que utilizarlas. Y ahí volvemos al uso de la inteligencia artificial, volvemos al uso de las cámaras que utilizamos para tomar las fotos. Volvemos al uso de Tattoo Vision, de Hernán Yepes, que llegó a modificar la industria, porque ya todos veníamos usando las luces polarizadas para la foto. A nadie se le había ocurrido ponerla para tatuar. O ponerla, yo no lo había visto hasta que vino él y revolucionó todo. Y hoy en día es una herramienta. Ahora, esto es una cosa importante. Es una herramienta. Vos no puedes depender 100% de eso para que tu trabajo tenga calidad. De ahí es donde a veces yo choco un poquito con ciertos artistas. No porque la saturación está todo bien. Es verdad que es más fácil ver. Tú tienes que ser capaz de lograr lo mismo sin la polarizada. La polarizada es una herramienta que te va a ayudar a lograr eso más rápido y más eficiente. Tú tienes que tener la capacidad de lograr saturación y lograr un negro plano o un sombreado o lo que sea con una luz normal, con la luz del día o con la que sea, porque tú eres un artista, tú eres un artesano de lo que estás haciendo. Exacto. Y esto es una herramienta. Es el indio, no es la flecha. Tipo, es una herramienta más. ¿La usamos? Sí. ¿Está genial? Sí, la usamos. Yo la uso muy frecuente. Pero también puedo trabajar sin usarla. No te puedes jalar los pelos el día que no la tengas, o se te rompa el cable, o se te olvidan las gafas. No. ¿Sabes? No se puede, y de nuevo, es una herramienta, es una de las muchas herramientas que tenemos hoy en día. Como con el tema del aftercare. Tenemos varias marcas que han creado productos específicos para el aftercare, o productos que usamos
como Stone Ape, un producto que, bueno, ambos los usamos, que es un producto que nos ayuda a enfocarnos y mantener nuestro cerebro enfocado en una sola tarea, que yo lo amo. Para las convenciones, y tú sabes, yo me tomo 2 de esas pastillas y estoy tatuándote por 11 horas consecutivas y mi cerebro no fue a ningún lado más que a lo que estoy haciendo. Entonces, incluso en ese uso de nootrópicos y cosas así, la industria del tatuaje ya se metió en ese ambiente también y empezamos a usar cosas que atletas profesionales usan para lograr que el rendimiento sea mayor. Entonces, todo cambió. Definitivamente. El problema es tener en cuenta y ser, la ética de trabajo es muy importante, ¿sabes? Tienes que tener una ética de trabajo y tiene que importarte porque tanto sea lo que hemos discutido varias veces de yo quiero dedicarme a esto toda la vida o no, ¿O no? es tu trabajo. Eres privilegiado. Sí, No pasas un trabajo, te pones blanquito, engordas si vas a engordar, ¿sabes? claro. Entonces cuídalo porque puede crecer. El techo es bastante alto Sí. y el crecimiento puede ser, ¿sabes? Sí. Noche y día, pero depende de ti. Sí, y hoy en día yo también veo muchas quejas de mucha gente, uy, no, que la industria está mala, uy, que la industria está lenta. Es cierto que cambió. ¿Qué tú estás haciendo al respecto? Exacto. Porque Del ahí es cielo donde no está va a la caer. clave, del cielo no te va a caer. La industria está lenta, los clientes, bueno, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Tú no puedes hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Eso no funciona. Si tú quieres hacer un resultado diferente, algo tiene que cambiar. Si la adquisición de clientes ahora es más difícil, bueno, ¿qué estás haciendo para adquirir más clientes? Si el nivel de los tatuadores hoy en día en tu zona es más alto, bueno, ¿qué estás haciendo tú para ser mejor que ellos? Entonces, si tú no estás haciendo algo al respecto, te vas a quedar atrás, te lo garantizo. Y es cuestión no de si, es cuestión de cuándo. Te va a pasar. Entonces, si el panorama está cambiando porque está cambiando, tú tienes que cambiar con él. Las modalidades de estudio, manteniendo tus mismos valores éticos y artísticos, por supuesto, sin violar eso, pero tienes que cambiar, tienes que modificarte, tienes que adaptarte a lo nuevo. Ahora, ya, como lo decíamos al principio, estamos luchando con el tema de los clientes que vienen con el diseño hecho con inteligencia artificial. Que esto al banear ChatGPT ya de los clientes, tipo, sí, te queremos, pero Es terrible. no, espérate que hay un montón de cosas que eso no está teniendo en cuenta. Entonces sí, la tecnología nos está ayudando, está cambiando el mercado, los mismos artistas están cambiando el mercado, en muchos casos para mal. Gente que no tiene respeto por el arte y por el rubro, no tiene respeto por el cliente, no tiene respeto por lo que hacemos y por las personas que venimos haciendo esto hace un montón de años, que formamos la carretera para que tú la puedas caminar fácil. Entonces, esa gente están dañando un poco la industria y dense cuenta que no le está haciendo bien a nadie ni a ellos mismos. Ese es el tema. Como se dice en buen cubano, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí. O algo así, parafraseando. Vamos a hacer una preguntita en ráfaga ahora para terminar. Bien. ¿Te has arrepentido de tatuarle algo específico a algún cliente? Sí, varios. Sobre todo en los inicios. Ya no me pasa porque ya no lo hago. Pero recuerdo que diseñadores gráficos, tengo un problema con ellos. Amor y odio. Amor y odio. Tengo una relación de amor y odio y tuve un cliente que sí, me pidió algo que lo empecé a hacer como él quería y no como yo quería. El resultado no fue bueno para nada, al punto que le dejé el trabajo a la mitad. Y directamente no seguí trabajando. Directamente le dije que no iba a trabajar más. Que son cosas fáciles de hacer fuera de aquí. Si lo haces aquí... Es un problemita. Sí, es un problema. Sí. ¿Cuál es la confesión más incendiaria que te han hecho durante una sesión de tatuaje? Uy, tú sabes que nosotros somos psicólogos, terapeutas, de todo. De todo. Yo tuve, esto está, sobre todo son cosas con una denotación o sexual o con la pareja. Sí, normalmente son cosas así, y te topas cosas como, no sé, fantasías sexuales muy bizarras, muy bizarras, que son muy bizarras como para decir que el podcast no la vamos a matar, vamos a darla ahí, pero normalmente con una denotación sexual muy seria, cosas como que, damn, te quedas como que, pero sí, vamos a decirlo con connotaciones sexuales serias, que no. Ok. Sí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál estilo de tatuaje
desaparecerías de la industria completamente si tuvieras la oportunidad mañana? Desaparecería completamente. Lo odias. Lo odio con Lo todo. odias, no lo respetas, no sé cómo lo quieras poner. Mira, hay algo en mí que diría y esto sería odiado por todos los tatuadores del mundo, que sería el tradicional americano, pero no lo voy a decir, porque la verdad que sí lo respeto porque sentó las bases a todo lo que hacemos hoy en día. Pero voy a decir ese trabajo de súper línea fina con la aguja de uno, de la florecita, que la línea la ves en la foto divina. Por favor, no se hagan más eso, no existe. Ese fine line a flor de piel. Ese fine line a flor de piel que la artista o normalmente la artista no tiene idea de lo que es la dermis, la epidermis y cómo funciona la tinta debajo de la piel, no, lo borraría directamente de la historia del tatuaje. ¿Cuál es la composición o el tatuaje individual que más juzgas en secreto? Que más juzgo en secreto, Hostia, o sea, cuando lo el diseño, ves, cuando lo veo. Cuando lo ves, no importa quién lo haya hecho, no importa. Cuando lo ves, dices, Perdón a varios de mis clientes otro más. porque lo he hecho. No se tatúen más leones con corona, por favor. Hay un montón de bichos más para tatuarse, pero un montón. La selva, con la pradera, tiene 1000 bichos más. Háganse, no sé, un rinoceronte con un bling bling. Cambien el animal, pero el león con corona, ya. A mí lo que me pasa con eso es que es una redundancia. Ya estoy. Es una redundancia completamente. ¿Qué tan difícil es llevar un negocio exitoso, ser exitoso tú individualmente? ¿Qué tan difícil es compartimentalizar eso con el tema de la familia y el trabajo? Porque el que no sabe y el que no está en este mundo no entiende que esto es un trabajo 23 horas al día, 7 días a la semana. Sí, es muy difícil y yo me di cuenta a las malas que lo que te funciona a ti no le funciona a otros. Yo pensé que como yo era tan fácil venderme a mí mismo como tatuador, me iba a ser igual de fácil vender a otros. Y resulta que no funciona así. No funciona así. La parte de la familia es delicada. Yo trato de al año, o sea que a mí me gusta mucho viajar y trato de dividir varios viajes al año y por lo menos 2-3 meses al año en total, en días tomados, trato de no trabajar. Trato de juntar vacaciones o tiempo en particular fuera del estudio, de juntar 2 o 3 meses al año como mínimo para estar con mi familia, porque sé que el resto de los meses del año sacrifico mucho tiempo con mis hijas y con mi esposa y con las cosas que quiero hacer por ser exitoso, por trabajar, por sentar las bases, por crear un negocio que funcione y una mejor vida para la familia. Y una mejor vida para la familia, por supuesto, que ese siempre es el objetivo final. Pero esa parte es difícil y vas a tener que sacrificar tiempo, sobre todo si tienes niños, es complicado. A veces yo salgo a las 8 de la mañana de la casa y llego a las 8 o 9 de la noche de la casa. La veo a mis hijas cuando van a desayunar y cuando llego están durmiendo. Pero hay que saber dividirse y hay que saber dejar espacio para ese disfrute, porque si no tienes ese disfrute, nada tiene sentido. Eso es lo más importante. Ahora, cuando uno es padre, todo cambia. Cuando quieres ser buen padre, porque hay diferentes. Sí. Cuando quieres ser buen padre, todo cambia porque todo gira en torno a esas personitas, ¿no? Sí. Entonces, todos los años en el mundo del arte, todo el sacrificio, todo. ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú que ellas te recuerden en ese plano profesional? Los que te conocemos sabemos que eres un padre extraordinario. Pero en ese mundo profesional, ¿cómo quieres que ellas te perciban, te recuerden? O cuando tengan que explicarle a alguien, mi papá. Sí, eso va a ser un poco difícil porque durante la infancia los niños lo único que ven es mi papá no está. Eso es lo único que ellos recuerdan. Es la realidad. A medida que van siendo más grandes se van a dar cuenta que, bueno, papá no estaba para que yo pudiera tener esto, tener la casa que tengo, ir a la escuela privada que voy, para que tuviera todo. Entonces, yo quiero que ellas me recuerden a mí o que me vean
como alguien que se empujó a sí mismo a hacer lo mejor que pudo en su rubro. Que se intentó superar, intentó siempre ser mejor. No logró ser mejor que todos, pero sí logró ser mejor que muchos. No fue común. Exactamente, no fue común. La mayor ofensa que tú me puedes decir a mí en mi vida es mediocre. Tú me puedes decir cualquier otra cosa, pero mediocre sí me ofende personalmente, porque siempre trato de no serlo. Entonces, así me tienen que ver, como alguien que no fue común, que no fue mediocre, que siempre dio lo mejor. Yo creo que no hay mejor motivación que esa es la mejor. al crecimiento en la vida. Feliz Día de los Padres, porque esto... O sea, igualmente para vos. Gracias. Esto va a salir en Esto va a salir después. Entonces nosotros empezamos a crear una tradición con el video anterior. Esto es parte 1, ya la comenzaremos después. Jonathan no pudo estar hoy por situaciones, pero en la próxima sí estará, porque Jonathan tenía unas cuantas preguntas que hacerte. Bien. Una tradición en la que puede ser una pregunta de cualquier tipo, ahí la vas a ver. Entonces la respondes y le dejas una al próximo invitado. Puede ser de la índole que sea profesional, personal, lo que sea. Además está decirte que es un súper placer, porque bueno, esto es una conversación más de 2 o 3 millones. De la que hemos tenido. Y nada, ahora nos vemos la próxima. Está bien, dime la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Para la próxima persona que va a estar sentada acá, en tu proceso, en esta industria, ya sea personal o de negocio, ¿te has rendido en algo? O sea, como que tu sueño está estructurado de tal forma y tú dijiste en algún momento, no, acá no va, acá me rindo, acá lo dejo, voy a reestructurar absolutamente todo otra vez. Esa es mi pregunta. Sí, a esa pregunta, rendirse, no. Pero sí darse cuenta de que algo de lo que uno pensaba que iba a funcionar, que iba a ser 100% funcional, te das cuenta que no lo era, o directamente a ti no te funcionó. Entonces, sí, vamos a decir lo que sí, pero no fue rendirse, sino darse cuenta que esto no funciona, vamos a generar un cambio y vamos a hacer que este proceso que veníamos haciendo de una manera sea ahora totalmente diferente. Así que sí, esa es la respuesta.